publicaciones y de trabajos de investigación sobre la vida política de nuestro país y los partidos, que es sumamente interesante. Eduardo Darllán está con nosotros esta noche y lo recibimos, por supuesto, aquí en Erimanchik. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo te va? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, Carlos. Eduardo, en la precaria posición en la que Boluarte ha llegado al poder, ¿podríamos decir que es suficiente para calmar la calle, cuya tensión puede ser creciente en los próximos días? ¿Un gabinete, como se ha llamado, de ancha base, eso es suficiente para comenzar un proceso, digamos, de cambio en el país? Bueno, estamos en el mundo de las evaluaciones, así que te voy a dar la mía, ¿no? Obviamente, como tú decías al inicio, podemos hacer diferentes evaluaciones. Mi impresión es que Dina Boluarte tiene un reto enorme por delante y que es muy difícil que se pueda querer quedar hasta el 2026, porque tendría que contentar tanto al Congreso como a la ciudadanía, porque sin la ciudadanía el Congreso probablemente la controle o se vea como alguien controlada por el Congreso. Si es que se da esta situación, yo creo que si algo moviliza a la gente es este rechazo al Congreso, que es bastante alto, y si se llega a ver un gobierno de alguna manera subordinado a este Congreso, creo que pues también tendría graves problemas de gobernabilidad, legitimidad, ¿no? Al mismo tiempo es obvio que tampoco pues, puede pelearse con el Congreso en el corto o el mediano plazo. Mi impresión, sin embargo, es que la salida más inteligente de ella es ponerse por encima de la discusión y decir: aquí hay un plazo en el cual se va a plantear al Congreso una reforma para el adelanto de elecciones y se van a realizar ciertas reformas necesarias para que este adelanto de elecciones dé lugar a algo mejor. Me parece que eso le podría dar oxígeno, calmar a ciertas críticas y avanzar, ¿no? Es un poco la impresión que tengo. No es nada fácil, además, en este momento, lanzar un mensaje de confianza, porque ya pasaron varias horas, es difícil pensar en un gabinete con esa legitimidad, con una clase política que es bien débil, ¿no? O sea, no es que tú puedas decir, tenemos 10 nombres de peruanos que están por encima del bien y del mal, no, cada nombre viene con un costo, con una carga, claro. Incluso personas que yo creo que son pues honestas, buenos estadistas, generarían rechazo en varios sectores, entonces es un reto enorme, ¿no? Mi impresión es que es muy difícil. Eduardo, justamente ayer, cuando la presidenta Dina Boluarte estuvo recibiendo en Palacio de Gobierno a las distintas bancadas que acudieron al mismo, a mí me llamó mucho la atención en la noche la presencia de Fuerza Popular, sobre todo cuando salieron al patio de Palacio y dieron una breve declaración a la prensa. Ahí estaba Miguel Torres y Patricia Juárez. Y dos de las cosas que dijo Miguel Torres fueron bien interesantes. Dijo: le hemos dicho que nada de asambleas constituyentes ni cambios constitucionales, y le hemos dicho además que queremos un gabinete de ancha base. Yo digo, ¿es que el Congreso le va a marcar la agenda a la presidenta de la República? Creo que Fuerza Popular no aprende, ¿no? O sea, finalmente lo que está haciendo con eso es activar todas las alarmas de un gobierno que se pueda subordinar al Congreso representado por estos sectores de Fuerza Popular que mantienen un rechazo muy alto y que rápidamente activan a otros actores, ¿no? Dentro de la sociedad. Sí creo que hay un punto importante, Carlos, es que la caída rapidísima de Castillo impidió que haya movilización contra Castillo. Yo creo que si Castillo hubiese intentado profundizar lo que fue el golpe de Estado sin causal, ojo, no olvidemos eso, ¿no? O sea, no es que quiso forzar una interpretación para decir que no, se lanzó con todo. Fujimori 1992, igualito, ¿no? Pero sin alianza, sin apoyo, sin nada, cayó en 2 horas. Yo creo que si Castillo hubiese tenido un poco más de aliados, peso, y hubiese intentado algo más, probablemente hubiese visto movilizaciones muy fuertes contra Castillo, ¿correcto? O sea, creo que no hay que perder de vista eso. Al no haberlas y al caer tan rápido en el Congreso, me parece que el Congreso, de nuevo, también lleno de políticos amateurs, sin experiencia, con sus pequeños intereses, no vieron que no era una victoria de ellos. Finalmente la salida que ellos dieron, yo creo que la mayoría del país en ese momento aprobó. Un golpe loco contra no solo el Congreso, sino contra todas las instituciones, claro, fue controlado por el Congreso.
pero se convirtió en triunfalismo muy rápido, Así es. fotos, selfies, y eso creo que es no ver que tu aprobación es de 10%, que la caída del presidente lo más probable que lleve es a una caída general de la representación, lo cual lleva a un montón de problemas, pero creo que la actitud que se tuvo en esos momentos ha terminado generando pues cierto rechazo, no sabemos qué tan masivo o no, pero sí creo que más allá de que sea masivo o no en los próximos días, te va a llevar a un problema de gobierno si es que la presidencia se asume como solo preocupada con el Congreso. A mí me parece que ayer a la presidenta le faltó señas de otro tipo, fueron muy centradas en el Congreso, con fotos que además creo que muestran de nuevo amateurismo, esas fotos saludando, contenta con la bancada de Avanza País, es no entender que estás parado en un espacio muy limitado, ¿no? Donde tienes que dar unos de negociación, pero también mostrarle al resto de la población que está molesta con el Congreso que vas a gobernar para ellos, no para el Congreso, ¿no? Súper interesante eso que señalas, Eduardo. Ahora, en relación un poco a lo mismo, esta tarde estuve haciendo una especie de recuperación de declaraciones dadas por los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en relación a Dina Boluarte, cuando pendía sobre la misma un par de acusaciones constitucionales bastante serias, sobre todo la del Club Apurímac, que todos recordamos. Y los calificativos y los adjetivos hacia Dina Boluarte no calzan con haberle perdonado esas dos denuncias una semana antes de la crisis vivida. Lo que quiero preguntarte es, ¿tú intuyes que Dina Boluarte negoció con el Congreso la disculpa en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para ser presidenta hoy? No, eso no lo puedo saber, pero lo que sí es claro es que hubo un acuerdo tácito, ¿no? Castillo está comenzando a radicalizarse, no olvidemos que se ha mencionado además que hace tiempo que le da vueltas a la idea de cómo cierra el Congreso, de nuevo, político amateur, sin experiencia, que no entendía que su situación era precaria. Creo que el Congreso dijo, bueno, Dina puede ser una salida. Y de pronto la negociación no se tuvo que ser expresa, eso yo no lo puedo saber, pero sí creo que hubo un acuerdo tácito, ¿no? Tú vas a reemplazar. Lo que pasa es que la forma tan torpe como Castillo se suicida, yo estoy leyendo ahora a Vladimir Cerrón y a un montón de gente decir que le han dado un golpe a Castillo. No olvidemos que sus propios congresistas votaron por la vacancia porque Castillo se lanzó con una interpretación de cierre del Congreso sin causal alguna. O sea, lo que él dijo es voy a cerrar el Congreso, la Suprema, el Tribunal Constitucional, todo. Entonces obviamente cayó, ¿no? Fue un suicidio. Claro. Pero esto no debe llevar a olvidar, creo que ha sido el error, que Boluarte tiene que construir su propia legitimidad, y dudo que para quedarse hasta el 2026, es para entregar esto de la mejor manera, con todos los problemas, Carlos, que significa un adelanto de elecciones. O sea, yo lo que no quiero es que se piense que el adelanto de elecciones con reformas, como se dicen, es una varita mágica. ¿Qué reformas pueden hacer que la sensatez vuelva a la política? Claro. Podemos mejorar las relaciones ejecutivo-legislativo, podemos tener reelección congresal, algunas cosas que moderen el sistema, pero si no se llena la representación con grupos más sensatos, menos polarizados, con capacidad de dialogar, de cruzar el pasillo, estamos en un sistema más bien de conflicto entre ejecutivo y legislativo, cambian los nombres, cambian las caras, de repente reducir la polarización ayuda un poco, pero lo que ya tienes es un sistema muy, muy degradado, correcto, ¿no? Con formas muy complicadas de interacción constitucional, ¿no? Eduardo, en el contexto en el que estamos, ¿qué significa un gabinete de ancha base? ¿Por qué te lo planteo? Porque cuando veo lo que ocurre en algunas democracias parlamentarias, me puedo dar cuenta que los gabinetes se forman porque hay una negociación entre los partidos y además hay una distribución del poder entre los partidos, ¿no es cierto? Tú vas a dar al ministerio, usted se va a encargar de esto. En el caso peruano, ¿qué significa un gabinete de ancha base? En otros lugares los partidos cargan representación. Tú llevas a un partido que has votado por un ideario, por unas ideas, y el gabinete de ancha base es una negociación, una foto de una negociación, donde sabes que hay pesos repartidos de diferentes grupos, ¿no? En el caso peruano, la bancada se elige con el candidato a la presidencia. Muchas veces esa bancada no tiene nada que ver con lo que está proponiendo el candidato a la presidencia. Mira el señor de Soto, mira Acuña, mira, sus bancadas, Johnny Lescano, no tienen mayor vínculo con lo que decía ese candidato a la presidencia, ¿no? Entonces, en el caso peruano el gran problema es que el gabinete de ancha base, si es que va a estar mirando demasiado al Congreso, se convierte en una suerte de repartija. Sí, pues.
Del mismo modo, creo que un gabinete de ancha base requiere también reconocer una serie de cambios y disputas en el Perú político actual, que requiere pues que no sea un gabinete tecnocrático en el sentido de limeño y de personas desvinculadas de lo que fueron las demandas, creo, que llevaron a este presidente Castillo al poder, ¿no? Necesitas no hay una receta mágica. A mí me da un poco de risa cuando personas, colegas dicen, no, se necesitan técnicos, no, se necesitan gente de partido, no, se necesitan personas de gobiernos regionales. En realidad ninguno de ellos tiene legitimidad en este país, donde la enorme mayoría tiene una desconfianza en la política, que no confía ni en el vecino. Lo que necesitas es el mejor combo posible, creo, que te dé una señal de confianza para intentar recuperarla de a pocos, ¿no? Entonces, probablemente el gabinete de ancha base represente ciertos nombramientos responsables en sectores muy debilitados, degradados por este gobierno y por los anteriores en muchos temas, y ciertas políticas de respuesta urgente a necesidades como son la sequía, la escasez alimentaria, Claro que sí. problemas de luz, ¿no? Sin eso, ese intento, pues es bien difícil, ¿no? Y bien difícil conseguir ese personal para elevar ese tipo de reconocimiento, ¿no? Claro que sí. Eduardo, en tu calidad de especialista en estos temas de los que estamos hablando y del tema de las políticas públicas, donde siempre los indicadores terminan por ser fundamentales para entender y dar lectura a lo que es una política pública, yo quería preguntarte si en los próximos meses crees que el aumento de la publicidad estatal en los medios de la concertación, en los medios ligados a la prensa más conservadora, si vemos el aumento de publicidad allí, ¿será un indicador de qué otro elemento habría buscado Boluarte para este sostén que necesita en el poder? Yo, la verdad, cuando tú ves las cifras de la publicidad estatal, es uno de esos, creo que uno de los grandes mitos que se corren, ¿no? Es como decir que los caviares viven de consultorías, ¿no? Que entonces hay una especie de mafia caviar que va circulando por los ministerios haciendo consultorías, como decía Vladimir Cerrón, ¿no? Y uno conoce, pues, y sabe que la gente que hace consultoría muchas veces es porque el Estado se cae a pedazos o no tiene tiempo para hacer ciertas cosas, no hay ningún gran complot. Algo similar pasa con la publicidad estatal, ¿no? La publicidad estatal finalmente en ciertos medios es secundaria, es menor, ¿no? Sin embargo, se le eleva a la condición por la cual atacan o no atacan a un gobierno. Yo creo que con todas las críticas que hemos hecho y que hemos conversado más de una vez de la forma que se han comportado los medios, yo creo que el Grupo del Comercio con publicidad estatal o sin publicidad estatal se hubiese comportado como se ha comportado en los meses pasados, ¿no? En la elección y con el criptoanalista en Cuarto Poder, o sea, creo que eso no hubiese cambiado esa situación y creo que es simplificar mucho el tema, ¿no? Sin embargo, sí creo de verdad que sería un error para Dina Boluarte no darse cuenta que tiene que pararse en un espacio bien complicado, ¿no? O sea, no puede ser una agente del Congreso, no puede hacer nombramientos de mal nivel, personas vinculadas a lo que fue dicho, pues, el gabinete Merino, ni personas muy cercanas a Keiko Fujimori, a la par que tampoco puede Perú Libre, ¿no? Finalmente, claro, ella ha sido parte de este gobierno, de este Estado, con indicios de corrupción, con escándalos enormes, con degradación de la política pública. Tu espacio donde tienes que estar, creo que pasa por saber buscar alianzas en técnicos, políticos que no estén manchados, gobiernos regionales, y hacer el mejor punto posible con un camino de salida, ¿no? Ciertos objetivos. De acuerdo. Y logras transmitir esto, pues podrás sobrevivir. Y no tener miedo del Congreso, porque yo creo que el Congreso a estas alturas ya se da cuenta que un presidente del Congreso en la presidencia de la República, el actual, tampoco sobreviviría. Es algo que elevaría mucho más el rechazo, ¿no? Entonces, válido. Ella tiene un margen de juego, pero creo que es un margen de juego que tiene que, por cada hora que pasa, lo va perdiendo, ¿no? Perfecto. Eduardo, me queda un minuto. Quería preguntarte cómo evalúas el rol que ha jugado un poco México, Colombia menos, más México en esta crisis. Bueno, yo tengo muy poco respeto intelectual por el señor López Obrador, ¿no? Okay. Ya varía a cotidiano y a diario y me parece que está haciendo apreciaciones
que pueden ser o interesadas o por desconocimiento, pero que no se condicen por las cosas que vienen pasando, ¿no? O sea, lo que creo que hay que tener en claro para la izquierda latinoamericana y para todo el mundo es que el presidente Castillo intentó hacer un golpe de Estado. Así es. Ni siquiera buscó una causal, sino que quiso cerrar todo, no solo el Congreso, sino todo quería cerrar. Entonces, frente a eso es bien difícil de defenderlo, ¿no? Podemos discutir cómo hubo oposición dura desde el inicio, podemos discutir lo que fue el fraudismo, podemos discutir muchas cosas. Yo creo que acá hay, la degradación del sistema tiene muchos responsables. Pero lo que no podemos discutir es que el presidente Castillo intentó un golpe en forma torpe, que no tuvo consecuencias, no como dice el señor Monedero, como no hubo muertos, no fue golpe. No, pues no tuvo consecuencias porque fue hipertorpe y sin apoyos. Pero que un presidente intente lo que él intentó es malísimo. Inaceptable. Pudo haber tenido consecuencias. Eduardo Darllán, muchísimas gracias. Siempre es un gusto conversar contigo y cuando quieras estar con nosotros para conversar, las puertas abiertas. Un gran abrazo. Gracias por la invitación. Eduardo Darllán, politólogo, ha estado con nosotros, politólogo de la Universidad Católica, que nos daba un análisis